Hola, muy buenos días. Soy Mario Ruiz y les doy la bienvenida. Vistahermosa Meta, municipio ubicado en el suroeste del departamento del Meta, fundado en 1964 por el colono inmigrante Elías Arroyave. Cuenta con un espacio geográfico de más de 4.000 kilómetros cuadrados y está dividido en 74 veredas. La historia de Vistahermosa es convulsionada por la presencia de grupos al margen de la ley y el desarrollo de los cultivos ilícitos desde los primeros años de su fundación. Primero, con el cultivo de la marihuana durante la década de los 70, luego con el cultivo de la coca a comienzo de la década de los 80. Ahora, un habitante de este municipio, quien no desea que su identidad sea revelada por razones de seguridad, nos va a contar un poco acerca de la principal causa de la guerra en Vistahermosa, las drogas. Bueno, soy un ciudadano de Vistahermosa. Llegué a este pueblo en el año 1982 y todo el mundo hablaba de la marihuana y que la marihuana y que la marihuana. Y el narcotráfico, en ese entonces lo manejaban personas que de una u otra manera se buscaron los contactos para que le compraran esta hoja. Y empezó a moverse el narcotráfico tremendamente en Colombia. Uno de los conocidos narcotraficantes era Carlos Leder, pues le empezó a mover como que duramente la droga de estupefacientes de cocaína en Colombia hacia otros países. Él dijo algo en una entrevista que hasta el día de hoy hemos vivido esa violencia, que él dijo esto, que dijo que si esas drogas caerían algún día en manos de grupos al margen de la ley, dijo que pobrecitos los niños de Colombia. Y hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Pues en el año 85, 87, donde se destacó más lo que fue el narcotráfico o el auge de la cocaína. Las personas que traficaban con eso pues eran gente del común. Y luego aparece ya a formarse en los grupos el paramilitarismo y comienzan las violencias más tremendas. En Vistahermosa, lo más duro de esa violencia fue entre el año 87, 88, es lo que recuerdo bien, donde nosotros pudimos sufrir en carne propia lo que fue esta clase de violencia. Se oía mucho por las noticias, unos decían que se creía, otros que no, hasta cuando aparecieron estos grupos en Vistahermosa y empezaron una masacre tremenda donde se irrumpe la paz en Vistahermosa, pues aunque era un pueblo movido por el narcotráfico y todo eso, pues sí había un que otro muerto por ahí, pero eran más por altiveces de las personas y se mataban así, pero no masacres como se empezaron a ver en el año 85, 87, al 88 más o menos, que fue donde se formaron los primeros paramilitares en Vistahermosa. Y luego entonces la guerrilla de las FARC, que es la que siempre ha operado pues por acá en estos lados, estaba organizada con estos grupos llamados unos milicias, otros. Bueno, en ese entonces no se llamaban las milicias, sino las mujeres se llamaban las mujeres demócratas organizadas. Había un grupo llamado la JUCO, que también pertenecía a la guerrilla, la Juventud Comunista Colombiana. La mayoría de gente que había en este municipio pertenecía a este grupo político de la Unión Patriótica. Estas personas traían una ideología comunista, no terrorista, donde la idea de ellos jamás era hacerle daño al campesino, hasta que llegaron estas masacres y empezaron a perseguirse los unos a los otros. Yo poco entendía yo de política ni nada de eso, entendía mucho, pero me daba cuenta era de la cantidad de muertos que había, donde uno llega el momento donde ya uno también dice, hombre, ¿para dónde me voy? Donde quiera prendía uno una noticia, donde quiera que se llegaba o abría el canal, eso eran masacres y masacres y masacres. Entonces uno se estaba como resignado ahí a que algún día vinieran y lo mataran también. Como que ya la vida, ya tanto muerto y tanta cosa tan común. Uno piensa que siempre caen los muertos en los demás, nunca que van a llegar en la familia de uno. Pues debido a la falta de dinero que se originó en este pueblo por la violencia, pues ya los únicos que mandaban y que cargaban el dinero eran los de la opulencia, lo que llaman los antiguos, los feudales, y había mucha pobreza siempre debido a tanta violencia. Pensando que de Vistahermosa, lo que es el caserío, no podían pasar al otro lado, de Puerto Lucas para allá, de Piñal, al otro lado del río, porque ya eran objetivo militar de las FARC, y si alguien campesino salía al pueblo de Vistahermosa a vender sus productos, era objetivo de paramilitarismo, diciendo que era gente organizada de las FARC. Y así sucesivamente pasamos esa época. Entonces,
Yo me dirigí hacia una finca donde un tío mío ya tenía ya, ¿qué? 14 años, 15 años por ahí. En ese entonces mi tío me daba mensualmente 1.500 pesos para mi escuela. Yo lo tasaba para mis recreos. Me iba el viernes por la tarde, me quedaba el sábado, domingo ayudándole con oficio y me venía domingo, último bus que salía a las 9:30, pasaba por ahí. Hasta que un día habíamos llegado de cacería, cuando mi tío se había ido a bañar a un caño y llegaron 3 carros y con un poco de gente armada rodearon la casa y comenzaron a preguntar traían la lista en la mano de todos los apellidos, o sea, todos mis tíos empezaron a averiguar por el nombre, con nombre propio en la lista, y los iban a recoger a todos. Entonces llegaron de mi tío, que era el más conocido de toda la familia, y pues él se estaba bañando cuando la mujer de él les dijo que él no estaba, que estaba en San Martín arreglando unos documentos. Entonces el comandante, el que que iba enmascarado, el único que iba enmascarado era el comandante. Le dijeron que el comandante le dio la orden a esos muchachos que se fueran, que no estaban. Cuando llegaron y lo sacaron de la finca, lo llevaron él dio la orden de que se fueran. Cuando se estaban subiendo al carro, la señora, ella le preguntó al comandante que para qué lo necesitaba. Entonces él solamente dijo, los necesito a todos. Y ella dijo, él se está bañando. Cuando dijo se está bañando, entonces inmediatamente volvieron y se desplegaron, y uno de esos hombres miró hacia el lado del caño y mi tío estaba ya vistiéndose allá y lo empezó a insultarlo y con el fusil lo encañonaba. Entonces mi tío se vino donde ellos estaban y ¿qué pasó, muchachos? Era lo único que le preguntaba él. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Porque mi tío pues era un hombre sin ninguna clase de problemas. Entonces dieron la orden el comandante se dio la orden de echarlo entre el carro y que lo amarraran y lo llevaron. Yo pues en ese momento sí dije, ¿pero qué pasó? Entonces se lo llevaron, era con el propósito de matarlo, junto con otro señor que vivía a la orilla de la carretera. Entonces se lo llevaron, mientras él se lo llevaron, eso fue tipo como iban a ser las 6 de la tarde, yo me fui a esperar las 7 de la noche, que era que pasaba el otro bus, para regresarme a Vistahermosa, a avisarle a mi papá y a mi mamá que unos tipos armados se habían llevado a mi tío. No pudimos hacer nada ese día. Al otro día nos madrugamos y efectivamente mi tío estaba muerto allá en este lugar de Angosturas, lo habían asesinado. Entonces resulta que como yo miré los tipos que iban ahí, y entre esos que iban ahí iba un muchacho que estudiaba conmigo en esa época. Él trató de esconder el rostro de mí, pero no, yo lo conocía muy bien. Al otro día que levantan a mi tío, me llevaron a indagatoria, yo en mi inocencia, yo dije que sí, que estudiaba conmigo. Entonces un mismo policía le dijo a mi papá que me desapareciera yo, que me fuera, porque con la indagatoria que yo había hecho a mí me iban a matar. Efectivamente me empezaron a buscar para matarme. Entonces tuve que huir por allá a un lugar junto con mi hermano mayor, que también en el pueblo ya comenzaron a decir que quienes habían tenido vínculo con algo de la JUCO o de la Unión Patriótica o algo que los iban a matar a todos. Mi hermano nunca estuvo en ningún grupo, lo que pasa es que él entonces manejaba un carro, cargaba a gente, pues era un carrito de servicio público, y entonces el hecho de que alguien de la Unión Patriótica o de alguno de estos grupos pertenecientes a la guerrilla se subía en el carro, ya uno pasaba a ser un objetivo militar porque cargó un guerrillero, porque cargó una persona de esa, y mi hermano pues ya lo tenían en esa amenaza. Entonces nos tuvimos que huir, escondernos. Durante varios meses nos escondimos por allá. Aprendí a sobrevivir comiendo animales y de lo que se atravesara, porque no nos daban trabajo, pues entonces era una violencia tan tremenda en el Meta. En todo mundo que llegaba a una parte desconocido, la gente todo el mundo le cerraba la puerta porque no se sabía quién era. Entonces no le daban trabajo a uno. La verdad es que esa persecución la tuvimos así. Me fui para la ciudad de Cali, estuve un tiempo en la ciudad de Cali, no me amañé porque la violencia ya era terrible. Bombas, cuando en ese entonces se destapó esa guerra que hubo de que ponían bombas y uno ya no podía en el país estar en ninguna parte tranquilo porque podía una bomba estallar. Me dirigí hacia la ciudad de Bogotá. En Bogotá la misma situación, la escasez de dinero, atracos, robos y todas esas cosas hicieron de que
de que no, yo dije, me decidí. Dije, voy a ir a morir a mi tierra. Si voy a morir, muero en mi tierra. Me vine otra vez para Vistahermosa. Vistahermosa ya era como un desierto. De la mayoría de gente, yo preguntaba por los amigos, unos los desaparecieron, otros los habían matado, pero no cesaban las muertes, todos los días habían muertos, todos los días habían muerto. Hasta el año 88, 89, creo que fue cuando hubo el despeje. Pasamos esa época del despeje también. En cuanto a economía no nos quejamos, porque eso sí tenemos que ser realistas, porque había mucha plata, aún conseguíamos mucha plata vendiendo empanadas, cosas así, pero sí por la humillación, por esa tensión, que tenía uno que estar era sujeto a lo que lo dijeran, cualquier cosa era de amenaza de muerte, sí, hasta que llegaron al momento en que dijeron que si no pertenecíamos, que todos los que viviéramos en Vistahermosa teníamos que pertenecer a la guerrilla de la FARC, carnetizados, bueno, etcétera. Eso lo conocemos, más de uno de los que quedamos en esa época de Vistahermosa conocemos esa historia. Y bajo la amenaza que si no pertenecíamos al grupo de la guerrilla, entonces teníamos que desocupar con lo que teníamos puesto, porque todo se quedaba, casas, carros, lo que tuviéramos quedaba acá. Porque aquí lo conseguimos, decían ellos, aquí se queda. Esto era de ellos. Bueno, eso era lo que decían. Después de la zona de distensión, vuelve otra vez a surgir el grupo, lo que fue los grupos paramilitares, y empezó la misma violencia. Una violencia tremenda, que volvimos otra vez casi a la misma época del año 85, 87, donde si o era del otro lado o era de este lado. Hasta que pasó esa época, se pasó el despeje en el tiempo del presidente Pastrana, y luego llega este señor Uribe de presidente, y fue el que dirigió hablemoslo así, liberación de nuestro municipio de Vistahermosa. Pues ya empezó a perseguir a estos delincuentes, a estos asesinos, cosas que el ejército, yo sé que no los mandaron a hacer eso, pero es muy difícil controlar un grupo de 200, 300 personas, no hay faltar el que la embarra, y hubieron muertes de personas inocentes que uno sabía que hasta el día de hoy hasta están en investigación. La fiscalía tiene una investigación de masacres que hizo el ejército. Yo creo, eso sí lo digo, no todos, y yo sé que los mismos comandantes del ejército dicen, estamos con los que son de verdaderamente defienden el Estado como es, están con ellos, pero los que la embarran se entregan a manos de la fiscalía y ellos se encargan del resto. Hubieron casos de esos. Y la economía se ha ido menguando muchísimo. Hubieron las erradicaciones en el tiempo del doctor Álvaro Uribe. Después que hubieron esas erradicaciones, esto empezó a mejorar, pues ya se empezó la persecución contra los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, llámese paracos, llámese delincuencia común. Hubo una persecución grande contra esas personas, pues ahí sí, como dicen, al malo lo mata la misma maldad. Entre muchos de ellos se mataban entre ellos por el poder. Y luego viene, ya en estos años, Vistahermosa se ha levantado bastante con lo que es los cultivos del plátano, lo que es la yuca, lo que es el arroz. Pero desgraciadamente tenemos el mismo problema que ha surgido en nuestra Colombia, ¿no? De que los insumos son bien caros, cuando hay harto plátano, hay harta yuca, y eso, entonces los grandes le bajan el precio de lo que el campesino produce para su beneficio, para el beneficio del municipio, y muchas de las cosechas tienen que perderse. Y la verdad es que no se da. Qué bueno que el gobierno ahora sí metiera la mano en cuanto al desarrollo del municipio. Nuestro municipio sería un paraíso, porque gracias a Dios estamos viviendo en unas tierras muy productivas. La verdad es que desde que hubo la erradicación, realmente la violencia se acabó, vuelvo le digo, como casi un 99%. Asesinatos no hay, ya poco se oye de extorsiones y cosas así. Y de verdad que en eso sí tienen el Estado, el gobierno, se han comprometido con los ciudadanos a verdaderamente como a cumplir el objetivo por el cual están ellos, que es defender la estadía de nosotros los colombianos en nuestro municipio. Yo estoy muy agradecido con toda
todas las personas que están a favor del campesino y esto. Qué bueno que ahora nos tendieran la mano, porque nosotros somos un municipio que vamos en desarrollo y sé que no vamos a parar y no importa la violencia que se venga, hemos sobrevivido, sobreviviremos en desarrollo con nuestro municipio. Muchas gracias y hasta luego. Buenos días, soy Juan Camilo Uribe y en esta mañana me encuentro con el señor Eduardo Barahona, que nos va a dar testimonio de su historia en la guerra en Vistahermosa. Buenos días, Camilo. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque Él es el que nos da la vida y nos permite estar aquí reunidos. Llegué en el año 91, a principios del mes de diciembre, a estas tierras buscando trabajo. Gracias a Dios aquí vivía un hermano mío, pues al lado de él pues fui siendo conocido por los campesinos, por los hacendados. Conseguí trabajo, entonces hace casi 25 años que vivo aquí en Vistahermosa por la gracia de Dios. Al principio momentos difíciles también porque eran tiempos violentos, tiempos que habían grupos armados y la situación en el campo y en ciertas partes se tornaba difícil para los campesinos. Pues sobrevivimos mucho tiempo. Mis hijos estaban muy pequeños cuando llegamos. Mi hijo tenía 6 años y mi hija tenía tan solo como 8 meses. Se fue pasando el tiempo, vino momentos difíciles, fui encargado de fincas, manejé ganados, en haciendas, fui tractorista. Bueno, hay muchas cosas que pues aquí en esta zona, como es una zona que es de cultivos, es una zona agropecuaria, o sea, es muy buena para el trabajo, para la gente que le gusta el trabajo del campo. Como el año 1999, en esa época fue como la zona de despeje, cuando Vistahermosa fue escogido como una zona de despeje. Ahí fue cuando la situación más se complicó y pues uno ya arraigado con unos años de vivir por aquí, pues para uno salir a correr para otro lado pues ya pues era difícil, ya estábamos dentro de esa situación y pues mucha gente se fue resguardando a sus hijos, otros nos quedamos. Aquí no quería decir que estuviéramos participando de esa guerra, aunque nos tocó participar sin querer, como muchos gente le ha tocado. Fueron casi 3 años de unos momentos de apogeo, como se dice por ahí popularmente, donde había movimiento, negocios, había mucha situación. Yo estaba encargado en una finca. Para el año 2001 ya había salido yo y estaba viviendo aquí en el casco urbano. A mediados de enero, febrero del 2001 se terminó el despeje. Hay mucha gente que sufrió consecuencias acerca de eso. Señor Eduardo, ¿de qué manera se vio afectado usted y su familia en esta zona de despeje? Como le venía contando, en el año 2004 había mucho reclutamiento de jóvenes y yo viajaba mucho, transportaba en un campero carga por allá para adentro. En esa época viajé, un sábado viajé y cuando regresé el día martes ya encontré la noticia de que mi hijo se lo había llevado a la guerrilla, en un lugar que llaman Playa Rica. Se lo habían llevado del lado de la mamá, él era un joven de 18 años. Él estaba con la mamá de él revisando por allá unos pastos para echar un ganado que tenían por allá pasto y resultó un comando de la guerrilla. Le preguntó su nombre y él contestó, común y corriente, un muchacho que no le debía nada a nadie, ni era problemático ni nada, joven, sano, de trabajo, pero lamentablemente le dijeron, acompáñenos que necesitamos investigarlo. Y se lo llevaron. De esa época, pues la verdad que ha sido un dolor grande para uno como padre y para la familia. Y lo más difícil es que hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de él. Hasta en cierta manera se quedó en una situación que es duro, es difícil para uno como ser humano. Es una pena muy grande que le da al corazón cuando los hijos se desaparecen y no puede hallar una razón de ellos. Camilo, yo te cuento que para mí y para la familia ha sido difícil, pero con la ayuda de Dios lo hemos superado. He estado luchando por encontrar respuesta a estas cosas, a ver si me dan razón algún día de mi hijo. Pero ha sido imposible hasta el día de hoy. Y de otra manera, muchas veces estuvimos al borde de la muerte porque grupos armados, pensando que uno estaba de una parte o de la otra, pues también atentaron casi con nuestras vidas. En el medio que nosotros vivíamos o trabajábamos como transportadores, que era yo, muchas veces fui retenido y
y casi en una situación difícil, por la gracia de Dios fuimos liberados. O como dice un verso popular de un pastor, solo la misericordia de Dios nos sustenta para sobrevivir. A muchas personas que han sufrido las mismas consecuencias quizá que hemos pasado en estos tiempos difíciles, pero a pesar de eso seguimos aquí, tenemos fe en Dios que Dios nos superará y nos dará a un día la oportunidad de salir adelante y de saber las cosas. Don Eduardo, fue un placer haberlo escuchado y por compartirnos ese gran testimonio de vida. Gracias primeramente a ustedes que tuvieron en cuenta a mí pues para que yo diera testimonio de estas cosas. De todas maneras Dios los bendiga grandemente a ustedes. Al escuchar esos testimonios es imposible contener las lágrimas. Es increíble pensar que esas personas hayan tenido que estar en medio de un conflicto sin sentido, donde el mismo pueblo se asesinaba entre sí. Además de esto, no solo se perdieron inmuebles, también se perdieron familias y vidas, que son cosas que nunca se podrán recuperar con el tiempo. Además de eso, es sin contar el dinero que el Estado ha gastado en la guerra, dinero que se pudo haber invertido en factores principales del desarrollo de un país, como es la salud y la educación. Por esa razón, después de varios procesos fallidos, en el año 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se iniciaron diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, los cuales después de varios años concluyeron con la firma de ese tratado en el presente año, donde se presentaron 6 puntos principales, los cuales se les dio un tiempo destinado para que se cumplieran. Para hablar un poco más a fondo de este tema, contamos con la presencia de Nicolás Uribe, director de la CICP. Bueno, mi nombre es Nicolás Uribe, soy trabajador social y soy director del equipo colombiano de investigación en conflicto y paz. Bueno, el proceso de conversaciones que se desarrolló entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional de la República de Colombia, liderada por el presidente Juan Manuel Santos, inicia aproximadamente en el año 2010 bajo una fase secreta, en donde estuvo al frente el comandante de esta guerrilla, Alfonso Cano. Después de esta fase, se hace pública en Oslo, Noruega, la fase precisamente de conversaciones, de diálogos, en donde a partir de una agenda de 6 puntos se establece todo un ejercicio de diálogos en la isla de Cuba, particularmente en La Habana. La tercera fase, que es la que estamos empezando en este momento, tiene que ver con la construcción de paz territorial. Ahora, en esta segunda fase quisiera adentrarme un poco más en relación a los 6 puntos del acuerdo. El primero es el tema de reforma rural integral desde un enfoque territorial. El segundo tiene que ver con participación política, apertura democrática. El tercero tiene que ver con fin del conflicto, el cuarto con drogas ilícitas, el quinto con víctimas y el sexto con implementación, verificación y refrendación. En relación al tema de reforma rural integral, este tiene que ver fundamentalmente por la causa que ha generado el conflicto. Tiene que ver con la concentración de la tierra, la falta de oportunidades para el campesino en el campo y una serie de condiciones sociales que han sometido al campesinado a marginación y a miseria. Es por tanto que el punto plantea unos ejes centrales. 1, acceso a la tierra. 2, desarrollo de infraestructura. Y 3, unos planes y programas de desarrollo territorial que le permitan a los campesinos y a las poblaciones rurales, a los pobladores rurales, llegar a un nivel de vida mucho más digno. El tercer punto, que tiene que ver con apertura democrática y participación política, no está centrado en relación al tema de la participación de la sociedad insurgente, sino tiene que ver fundamentalmente con la participación política y democrática de la sociedad colombiana. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se contempla en el acuerdo es que ha habido un régimen de democracia restringido en el país, que ha segregado, que ha marginado a muchos sectores políticos y que por lo tanto se plantea ampliarse. Es a partir de allí que el punto contempla un sistema de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. 2, la posibilidad de que movimientos sociales y organizaciones sociales lleguen a instancias de comunicación, como por ejemplo radios comunitarias, como por ejemplo canales, etcétera, etcétera. 3, un tema de garantías hacia los movimientos sociales y otra serie de puntos que se desglosan allí. El tercero, que tiene que ver con fin del conflicto, fundamentalmente tiene que ver con la dejación de armas, la reincorporación de los guerrilleros de las FARC-EP y el cese al fuego bilateral, de hostilidades bilateral y definitivo. El cuarto punto, que tiene que ver con el tema de drogas ilícitas,
es cómo el gobierno nacional y cómo las FARC se comprometen a acabar con este fenómeno del narcotráfico, la corrupción y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el país, en donde fundamentalmente hay que plantear que los campesinos han llegado a sembrar toda esta serie de cultivos por la falta de oportunidades que se les ha brindado en el país. Quinto punto, importante, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Jurisdicción Especial para la Paz. 3 componentes que contempla todo el punto de víctima. Y sexto punto, que tiene que ver con la implementación, la verificación y la refrendación. Refrendación que se dio por medio del Congreso de la República, después del plebiscito que se perdió el 2 de octubre. El Gobierno Nacional y las FARC-EP realizan unos cambios, pasan el proyecto al Congreso de la República y el Congreso de la República lo aprueba. Verificación es todo el proceso de verificación que se va a dar en el marco de la implementación y del post-conflicto. Implementación, pues lo mismo. Ese, digamos, que es el marco general sobre lo cual se construye, y es fundamental resaltar que en todo el eje del acuerdo la participación ciudadana es fundamental para poder construir paz territorial. Buenos días, soy Juana Valentina. Me encuentro con Alejandro Petión, un excombatiente de las FARC, el cual nos responderá las siguientes preguntas. Bueno, Alejandro, ¿usted por qué decidió ser parte de este grupo armado? Buenos días, Valentina. Mira, pues nosotros normalmente decidimos ingresar voluntariamente. Eso es algo que no es obligación, sino las personas lo hacen por voluntad. Digamos que uno ingresa consciente de las características de lo que va a hacer. Digamos, la realidad social del país es la que nos conlleva que más de un joven ingrese a las FARC. Digamos que la exclusión social que ha tenido el campesinado, digamos, la gente en las barriadas, todo esto hace que uno vaya, digamos, formando un ser político que lo lleve a tomar decisiones un poco más radicales y trascendentales para transformar el país. Bueno, Alejandro, me gustaría saber cuál es la ideología actual de su organización. Pues nuestra ideología actual, digamos que está inspirada en el pensamiento bolivariano y en nuestros líderes marquetalianos, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Antiguamente, cuando estábamos dentro de las filas como guerrilleros, nosotros teníamos la ideología que era marxista-leninista, pero al dar el paso a un movimiento político, o sea, se vio en la necesidad de cambiar este aspecto, por lo que se quería hacer un movimiento más amplio, donde la gente pudiera converger mucho más y tuviera más cabida para que las ideas y los pensamientos pues se dirigieran un poco más libremente. Alejandro, ¿qué cree usted que hace falta para construir paz? Mira, lo que falta para construir la paz es superar las condiciones que nos llevaron al conflicto armado. Esas mismas condiciones que desde hace más de 50 años permanecen aún con vida. Esas condiciones de pobreza, de inseguridad, ¿sí? De falta de educación, salud, vivienda, digamos, la falta de oportunidades al pueblo en general. Cuando empecemos a superar esas condiciones sociales que tiene el país, podríamos decir que estamos dando un paso para construir paz y llegar a una reconciliación en Colombia. Desde que el gobierno o los gobiernos que estén en el Estado pues no trabajen sobre eso, creo que siempre va a haber condiciones o hechos de violencia, hasta que no se garantice las condiciones sociales de cada persona en nuestro país. ¿Realmente el Estado ha cumplido lo acordado con ustedes? Mira, realmente pues el Estado ha cumplido muy poco de lo acordado en La Habana. En lo personal, lo que se refiere con la población FARC, en lo que es lo de la reintegración económica y social, pues aún falta un poco. Hasta hace poquito iniciamos el proceso de estudio, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese proceso debió haberse hecho durante el transcurso de los 6 primeros meses, ¿sí? Aún hay áreas o hay zonas donde no se han hecho todas las construcciones necesarias para que una persona viva dignamente. Y ya en el acuerdo general podríamos decir que hemos mirado más bien es como un retraso en los acuerdos, ¿no? En lo que es en la parte agraria, en el primer punto, ¿sí? Digamos también en lo que es la sustitución de cultivos ilícitos, ¿sí? Si ponemos atención a las noticias, pues tenemos graves problemas a nivel general en Colombia, ¿sí? Hay unos campesinos muertos, hay otros atropellados, ¿sí? Esto por parte del Estado y la fuerza pública, que va en contravía de lo que se acordó allá, ¿sí? La erradicación voluntaria y sostenible, cuando se está haciendo todo lo contrario, se le está erradicando
al campesinado sin darle garantías económicas ni sociales para el sustento de eso. Y en materia de seguridad, pues siguen habiendo líderes asesinados, siguen habiendo excombatientes asesinados, ya van más de 30 desde que inició el proceso, excombatientes asesinados, y eso crea como una zozobra entre nosotros y pues es evidente el incumplimiento en esos pasos, ¿no? Y hay muchas otras cosas que pues también podríamos decir que se están retrasando, ¿no? O sea, el Estado está cumpliendo pero muy poco y muy lento. O sea, si analizamos bien las cosas, podríamos decir que llevamos un retraso gigantesco en lo acordado. Entonces, para nosotros es preocupante porque de lo acordado depende de que se haya una paz estable y duradera, ¿sí? No solamente para nosotros, para nosotros la paz es tranquilidad, armonía, ¿sí? Y vemos que eso nosotros no lo tenemos, ni como organización, pero los que mayor deben de tener la paz y la tranquilidad es el pueblo colombiano. Y cuando vemos que el pueblo vive todavía en las condiciones de miseria y de pobreza, pues uno como que, bueno, el Estado que llegamos a un acuerdo de parar el conflicto precisamente para solucionar las necesidades sociales del país y pues no se ven muchos adelantos. ¿Cómo se siente en el proceso de reintegración a la comunidad? Pues mira, para nosotros digamos que la implementación de los acuerdos tiene 3 aspectos fundamentales, ¿no? Que es la implementación jurídica a través de las leyes y la Constitución, y la implementación política y la implementación cultural, ¿sí? Digamos que la implementación cultural es cómo se siente uno de ser combatiente a cómo lo va a recibir la sociedad, ¿no? Entonces, pues nosotros entendemos también de que en los territorios donde nosotros estábamos, nosotros siempre tuvimos, digamos que, cierta influencia en la comunidad. Y pues en este momento estamos conviviendo en un espacio donde las relaciones con las comunidades han sido históricamente muy buenas, ¿sí? Cuando salimos a los cascos urbanos, pues la gente pues se le hace muy extraño de que cuando uno se presenta como guerrillero, que ¿sí? Digamos que es el estigma que hemos tenido encima de cargar con todo lo malo que ha pasado en Colombia, ¿no? A nosotros nos tachan de corruptos, de bandoleros, de matones y todo ese poco de cosas, y entonces hasta que no haya una relación, un vínculo con las personas, pues eso va desapareciendo, ¿no? Y podemos decir de que nos han tratado muy bien, ¿no? ¿Sí? El solo hecho de relacionarnos con las personas pues va cambiando esa condición que tenían las personas sobre nosotros, ¿no? Y es importante, para nosotros es importante y fundamental en el proceso político que estamos dando, y muy contentos. Es más, hasta con la propia fuerza pública ya tenemos buena relación. Creo que todos los días vamos a la cancha a jugar juntos, todos los días nos saludamos como común y corriente, tenemos unas buenas amistades y esperamos de que se consoliden para que el proceso de reconciliación y paz se haga verdaderamente realidad. Bueno, muchas gracias Alejandro por responder a estas dudas. Gracias Valentina por darnos la oportunidad de participar. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Gelatina Espinosa Roncancio. Nos encontramos aquí en el centro de Vista Hermosa Meta. A continuación vamos a ir a algunos lugares para que nos regalen unas opiniones acerca de la reintegración de la FARC aquí en nuestra comunidad. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Gelatina Espinosa. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. ¿Qué opinión tienes acerca de la reintegración de la FARC aquí en nuestra comunidad? Desde que sea para dar paz y que las cosas mejoren y podamos salir adelante, muy bueno. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Gelatina Espinosa Roncancio. ¿Cuál es tu nombre? Ofrandi López. ¿Qué opinas usted sobre la reintegración de las FARC en nuestra comunidad? Bueno, sí, estamos tratando de que nuestro país se reconcilie y podamos tener pues como una Colombia en paz y reconciliada. Tenemos que tener en cuenta de que estas personas son actores del conflicto, pero pues también porque de pronto por circunstancias se han visto llevadas a ello, de pronto no las escucharon en algún momento que quisieron tratar de llevar sus ideas y se vieron obligados a tomar las armas. Entonces, si en este momento ellas están tratando de reincorporarse a la vida civil y tratar de hacer una política limpia, pues creo que la reintegración de ellos a la vida civil le caería muy bien al país, a la vida, a todos. Creo que sería conveniente. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Gelatina Espinosa. ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, mi nombre es César Pardo.
César Pardo, ¿qué opinas sobre la reintegración de las FARC en nuestra comunidad? La reintegración en la comunidad, pues lo veo como un punto normal, pero pues si se va a llegar a un acuerdo de paz, bien, no le veo problema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Geraldine Espinosa Roncancio. ¿Cuál es su nombre? Orlando Morales. Orlando Morales, ¿qué opina usted sobre la reintegración de las FARC en nuestra comunidad? Pues yo pienso que igualmente no se pueden tener rencores, es una oportunidad que se le da a otros colombianos para que puedan disfrutar de la libertad en sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Geraldine Espinosa Roncancio. ¿Cuál es su nombre? Nubia. Doña Nubia, ¿qué opinas acerca de la reintegración de las FARC aquí en la comunidad? Su merced, pues la verdad que yo no he notado, sí, pero que estén ellos acá, o no conozco, pero sí me parece muy bueno, sí, desde que ellos cumplan con esos acuerdos que hicieron, pues me parece bien, porque tan chévere que es llevarnos bien, sí, tener como se dice, esa paz y respetarnos. Yo digo que si tenemos respeto, pues entonces sí me parece bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Heidi Geraldine Espinosa Roncancio. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Camilo Mora. Juan Camilo Mora, ¿qué opinas acerca de la reintegración de las FARC acá en Colombia? Pues opino que es muy importante porque pues digamos que es un paso a hablar de política en vez de estarnos matando por ello, pero que la gente todavía no está preparada, que hace falta hablar mucho más sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, estás muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Heidi Geraldine Espinosa Roncancio. ¿Cuál es tu nombre? William Rivera. Don William, ¿qué opinas tú sobre la reintegración de las FARC en nuestra comunidad? Pues me parece algo apropiado para acabar con tanta corrupción que hay en el país, para que no le echen tanto la culpa a la guerrilla, viendo más problemas en el país que no son solamente la guerrilla, son los políticos de este país. Muchas gracias. Bueno, podemos ver que estas pequeñas enumeraciones de personas que nos dieron su opinión acerca de la reintegración están de acuerdo con este tratado siempre y cuando cada uno cumpla con su parte. Muchas gracias. La paz no es solamente un acuerdo firmado en un papel. La paz la hacemos nosotros mismos, no entre las FARC ni el Estado. Para hablar de paz, primero deberíamos hablar sobre una mejoría en la educación, sobre generar más empleo y más oportunidades, sobre cómo combatir contra la pobreza y la corrupción, o mejor dicho, erradicarlas. Porque si usted está pobre y su familia está aguantando hambre, usted generalmente va a buscar una salida. Y las personas buscan el dinero fácil, ya sea como integrarse a bandas o el narcotráfico. Y lo que hay que hacer es combatir contra este tipo de cosas. Porque entre más educada sea una persona, esto ayuda a salir más de la pobreza. Y cuando haya una justicia correcta, pues también se evitarán este tipo de cosas. Porque la paz no es solo saber que no habrá más muertos. En sí, solo se silenciarán las armas y la sociedad disfuncional seguirá igual. ¿En realidad habrá paz? Gusto saludarlos, soy el pastor Jairo García, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Vistahermosa, Meta, una organización religiosa que viene trabajando hace más de 50 años en esta región y conocemos muy de cerca porque hemos sido víctimas también del fragor de la guerra y de los diferentes tipos de violencia que se han manifestado en esta región. ¿Qué le hace falta a esta región para construir paz? Obviamente, seguimos anunciando el mismo mensaje que hemos anunciado durante mucho tiempo. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy, o sea, no la ofrezco como el mundo la da. Así que la paz que Jesús ofrece es una paz duradera, es una paz estable. Es una paz que no se fundamenta solo en la ausencia de guerra o en la ausencia de conflicto, sino que es una paz que puede vivirse en medio de las diferentes circunstancias adversas. Un niño estaba pintando alguna vez en un concurso que hicieron de infancia acerca de la paz precisamente. Los niños pintaban diferentes cuadros, la paloma, paisajes muy hermosos que ofrecían recogimiento y tranquilidad. Pero un niño pintó un gran basurero, un gran desecho, algo terrible. En medio de ese basurero había un ave muy hermosa, un ave muy preciosa. Y le preguntan que explicara el cuadro. El niño dice, es que paz no es que no existan conflictos, es que paz no es que no exista violencia, paz
es estar tranquilo, estable, con esperanza y con confianza, aún en medio de cualquier situación. Esa es la paz que Jesús ofrece. Cuando estés pasando cualquier situación difícil, en este municipio hemos entendido que Jesucristo ha sido nuestra seguridad, es y será, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recibamos la paz de Cristo. Si Vistahermosa y todas las regiones que están afectadas por el flagelo de la violencia conocieran a Jesucristo como Salvador, Él nos daría la paz que tantos necesitamos y nos convertiríamos en constructores de paz. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Paz es salud. Paz es educación. Paz es progreso. Paz es seguridad. Paz es vivir en armonía.